Audi está cumpliendo a cabalidad. Ahora nos presenta el nuevo Audi A6 100% eléctrico, denominado e-tron. Si viste el video que hice del nuevo A5, recordarás que mencioné que la marca alemana mantendrá en sus modelos de denominaciones con números impares con motores de combustión, mientras que para los números pares serán completamente eléctricos. Le ha tocado el turno al famoso A6 y veamos si va a estar a la altura de uno de los mejores modelos que tiene la marca. Quédate que te lo voy a contar todo. A ver, vamos a empezar hablando de su diseño. Por el frente nos recuerda mucho a lo que vimos en el Q6, con faros divididos. Arriba encontraremos lo que es la luz diurna, cuya apariencia se puede ir modificando a través del infoentretenimiento y por otro lado ofreciendo una bienvenida bastante agradable. Cabe mencionar que también se puede equipar opcionalmente con faros matriciales. Ahora, sus dimensiones son de 4,93 metros de largo. En la versión Sportback la caída del techo no es tan pronunciada, lo que brinda un espacio más que decente para los ocupantes de la parte trasera. Como hemos visto en otros productos de la marca, las manillas son electrónicas, con un pequeño agujero donde estarían las convencionales se sitúa un botón de accionamiento eléctrico. En los laterales también podemos equipar retrovisores mediante cámaras, de cual te estaré mencionando más adelante. En la parte trasera encontraremos una novedad dentro de la marca, y es que el logo en la parte trasera ahora forma parte del faro, ganando retroiluminación en color rojo, el cual es opcional, al igual que los faros OLED, que se presenta como una de las mejores firmas lumínicas del segmento premium. Ahora, algo que me parece espectacular de este modelo sin duda es el difusor trasero, el cual ayuda al auto a tener un mejor coeficiente aerodinámico, y es que Audi alardea, y también es un hecho, que este modelo, a lo menos en la carrocería Sportback, ya que también se ofrece una versión Station Wagon, pero la Sportback puede ofrecer un coeficiente aerodinámico de 0,21. Bastante buenos números, pensando que el promedio se sitúa sobre el 0,24 hacia arriba. Para la versión Station, el coeficiente aerodinámico se ubica en lo que es habitual, que es el 0,24. Ahora, hay que mencionar que existen también dos tipos de suspensiones que puede equipar el A6. Por un lado tendremos la mecánica, que sería una tradicional, y por otro lado tendremos una neumática. En el S6 vendrá de serie la neumática, pero con un reglaje más deportivo. Ahora, hablemos de potencia. La versión más potente de la 6 ofrece 270 caballos de fuerza con un tipo de aceleración de 5,4 segundos. Estamos hablando del A6. Ahora, por otro lado tendremos el S6, que puede alcanzar una potencia de 500 caballos de fuerza con un tiempo de aceleración de 3,9 segundos. Ambos modelos de alta potencia cuentan con tracción all-wheel drive denominada por Audi como 4. En cuanto a las baterías, la gama empieza con una de 79 kWh que aún no se va a ofrecer por ahora. Audi asegura que este A6 puede alcanzar más de 700 km de autonomía. Sin embargo, recordemos que el Q6 con la misma capacidad de batería prometía 625 km, pero en pruebas reales que se han hecho, la realidad es que solo daba 500 km de autonomía. Por ende, si sacamos el cálculo para este modelo, la autonomía real puede ser entre 550 y 600 km, que no está mal, pero es un producto bastante caro para solo darte 550 km de autonomía en el mundo real. Ahora, también hay que mencionar que el coeficiente aerodinámico puede ser un factor clave, dado que el consumo podría ser mucho más eficiente si lo comparamos con el Q6, que es un poco más elevado. Siguiendo por el interior, es mucho de lo que ya hemos visto en los últimos productos de Audi, encontrando mejoras de calidad y mejores materiales, aunque cuestionables en la parte inferior, y en especial los portavasos de la puerta, que no están cubiertos con ningún material para evitar ruidos. Una diferencia notable de este modelo son las pantallas que se ubican en las puertas. Estos retrovisores eran exclusivos del Q8 e-tron, ahora el A6 será el segundo modelo que los equipa. Estos retrovisores, a diferencia del Q8 e-tron, se equipan un poco más arriba para mejorar su visibilidad cuando se conduce, pero sin duda no dejan de ser incómodos para muchos conductores, y muchos preferirán la versión más tradicional. Y con esto te menciono que por suerte los retrovisores de cámara son opcionales. En la consola central tendremos una especie de pantalla curvada orientada hacia el conductor, que aparenta ser una, pero realmente son dos. Una que es el cuadro de instrumentos y otra el sistema de infoentretenimiento, que cuenta con un sistema denominado Google Automotriz, que ya te había comentado,
que se ha equipado en otros modelos de la marca y que funciona de maravilla. Quedan pocos mandos físicos a la vista, solo la perilla de volumen se conserva como uno de los pocos manuales que controla el infoentretenimiento, ya que el climatizador se controla mediante el infoentretenimiento. Una crítica para este modelo es que pese a ser un auto de casi 5 metros de largo, esto no se traduce en un gran espacio en las plazas traseras. Una persona alta podría sentirse un poco ajustada y además, al ser un auto eléctrico, la batería añade volumen al piso, obligando al asiento a estar muy cerca del suelo, resultando en una posición de sentado menos ergonómica. Y sin duda, otro modelo que no puedes perderte y que es hermano de este es el Audi Q6. Anda a verlo, que le hice un análisis completo. Pincha aquí.